Así decían en la corte, donde el engaño y las artimañas hacía tiempo que se habían convertido en parte de la vida cotidiana. Cada sirviente encontraba sus propios métodos ingeniosos para mejorar su posición, aprovechando cualquier oportunidad para sustraer o apropiarse de algo. La vida en la corte real parecía externamente brillante y majestuosa, pero detrás de esa fachada se escondía una gran cantidad de pequeños trucos y maniobras secretas. Los mayordomos, encargados de mantener el orden en las habitaciones, solían quedarse con los restos de velas. Recogían cuidadosamente los restos de cera y los fundían para hacer nuevas velas que podían vender o intercambiar por algo necesario. Parecía algo tan insignificante que nadie siquiera lo notaba. Las lavanderas, encargadas de mantener limpias las prendas reales, tampoco perdían la oportunidad de ganar un poco de dinero. Se llevaban a casa, sin ser vistas, los restos de jabón que quedaban tras los numerosos lavados. Esos pequeños trozos, que a simple vista parecían no significar nada para el tesoro real, eran un verdadero tesoro para los sirvientes. Este jabón no solo lo usaban las lavanderas, sino también sus familias, lo que les permitía ahorrar en la compra de productos domésticos. Cada detalle de la vida cotidiana podía convertirse en una fuente de ingresos si se abordaba con creatividad, pero quizás los actos más audaces los realizaban los pajes, esos jóvenes sirvientes conocidos por su ingenio y energía inagotable. En una ocasión, lograron sacar de las habitaciones reales un armario entero. No fue simplemente un truco, sino una verdadera aventura que requería astucia y habilidad. Los pajes montaron todo un espectáculo, convenciendo a todos de que trasladaban el mueble por orden del rey. Con seriedad, llevaron el armario de una habitación a otra, seguros de que nadie haría preguntas. Nadie sospechó que ese mueble jamás volvería a las habitaciones reales. Su destreza e ingenio no provocaron ira, sino admiración entre los demás sirvientes, quienes vieron ese incidente como un símbolo de su propia lucha por sobrevivir en un mundo donde la riqueza y el poder estaban concentrados en manos de unos pocos. El rey Enrique VIII era conocido por su extraordinaria generosidad, lo que lo distinguía de otros gobernantes de Europa en aquella época. Su trato hacia los sirvientes era sorprendente. Les pagaba salarios que superaban con creces lo que podían ofrecer incluso los señores más ricos del reino. Por ejemplo, los mayordomos, cocineros e incluso los ayudantes más humildes en la corte recibían sumas que los campesinos y artesanos comunes ni siquiera podían imaginar. Sin embargo, ese generoso salario era solo la punta del iceberg. La principal fuente de ingresos para los sirvientes no eran las monedas que recibían del tesoro real. La vida cortesana, con todas sus fastuosas celebraciones, cacerías, fiestas y viajes, ofrecía oportunidades prácticamente ilimitadas para enriquecerse de forma adicional. Todo dependía de la creatividad y la habilidad para sacar provecho de cualquier situación. Las sobras de las comidas lujosas, muebles desgastados, objetos domésticos en desuso, todo esto se convertía en una fuente extraoficial, pero muy lucrativa, de ingresos. Cada sirviente en la corte consideraba esos ingresos fortuitos como una parte inseparable de su servicio. Era una regla no escrita, parte de una cultura arraigada donde la capacidad de obtener ingresos adicionales se veía más como una virtud que como una falta. Aquellos que no aprovechaban estas oportunidades eran considerados ingenuos o incluso tontos. A los ojos de los demás, un sirviente que no se enriquecía en su servicio perdía prestigio, ya que formar parte de la corte no solo implicaba cumplir con sus deberes, sino también mejorar su bienestar. El servicio al rey ofrecía privilegios únicos. Cada día los cortesanos se enfrentaban a una abundancia con la que el pueblo común solo podía soñar. Estar cerca del rey abría puertas a innumerables oportunidades, desde recibir generosos regalos hasta realizar pequeñas artimañas que permitían llenar los bolsillos. Estas fuentes ocultas de ingresos a veces superaban con creces el salario oficial. Por eso, un puesto en la corte no solo se consideraba prestigioso, sino también muy rentable, especialmente para quienes sabían moverse hábilmente en la compleja jerarquía cortesana. Durante las fiestas sociales y religiosas, la corte se llenaba de una atmósfera especial.
Las salas se decoraban con flores, las telas brillaban bajo la luz de las numerosas velas y el suave tintineo de las copas se mezclaba con la música. En esos días, los señores mostraban especial benevolencia hacia sus sirvientes, otorgándoles generosas propinas como recompensa por su lealtad y diligencia. Para muchos sirvientes, estas bonificaciones eran un verdadero salvavidas, ya que a veces su monto superaba el salario mensual. La generosidad de los señores no solo se explicaba por el espíritu festivo, sino también por el deseo tácito de reforzar su reputación como amos bondadosos y justos. Sin embargo, no solo las bonificaciones oficiales enriquecían a los sirvientes. Muchos cortesanos, ansiosos por un servicio impecable, daban recompensas adicionales a los sirvientes. Podían ser dinero, regalos o pequeños favores en agradecimiento por platos bien servidos, túnicas perfectamente planchadas o reuniones organizadas con éxito. Especialmente ventajosa era la posición de los sirvientes personales que estaban más cerca de sus señores. Conocían todos los detalles de la vida cortesana, escuchaban conversaciones y a veces incluso recibían órdenes de espiar a quienes los señores consideraban sus rivales. La vigilancia y las delaciones generaban ingresos especiales. Las noticias sobre quién iba a dónde y con quién podían desempeñar un papel crucial en las intrigas cortesanas. Por esta información se pagaba generosamente, ya que a menudo era clave para evitar el deshonor o, por el contrario, dañar la reputación de un competidor. Los sirvientes personales se convertían en una especie de agentes en la sombra, ganándose la confianza de sus amos, pero sin dejar pasar la oportunidad de ganar dinero. Los demás sirvientes, que no tenían acceso a las intrigas, encontraban sus propios caminos para enriquecerse. Algunos se ponían de acuerdo con comerciantes para que, por un pago simbólico, sacaran del palacio los excedentes de comida o cosas innecesarias. Otros manipulaban hábilmente los gastos domésticos, atribuyendo al rey necesidades que luego desaparecían en sus hogares. Por ejemplo, los cocineros reales lograban vender la carne sobrante o los dulces a aquellos que no podían permitirse una alimentación completa en la corte, mientras que los mayordomos escondían hábilmente pequeñas joyas, con la esperanza de que su desaparición se atribuyera al olvido de los dueños. Cada departamento del hogar real tenía derecho a un ingreso adicional, que en realidad era una regla no oficial y casi legalizada. Este ingreso se basaba en la idea de que todo lo que quedaba tras cumplir con las tareas se podía tomar. Esto no solo se aplicaba a los residuos alimenticios, sino a muchos otros recursos que quedaban en exceso o se consideraban innecesarios. Después de cada banquete real, quedaban muchos platos que no se consideraban aptos para volver a servirse, aunque estaban en perfectas condiciones. Los sirvientes se repartían las sobras de los lujosos banquetes: carne que no se había terminado, pasteles con relleno apenas tocado, pan que ya no parecía fresco. Todo esto se usaba para consumo personal o se vendía a otros habitantes del palacio. Por ejemplo, aprendices pobres o sirvientes que no contaban con provisiones del rey compraban estos productos a precios simbólicos, pero la inventiva de los sirvientes no terminaba ahí. Cualquiera que tuviera acceso a los recursos del palacio intentaba sacar el máximo provecho de ellos. Plumas de aves domésticas como gansos o gallinas se recogían y se convertían en plumas de escritura o se usaban para rellenar almohadas y colchones. Cabezas y patas de caza que no se servían en la mesa de los nobles se usaban para hacer caldos baratos, que podían venderse a los ciudadanos o utilizarse para necesidades propias. Las pieles de animales cazados se curtían y se convertían en cinturones, bolsas o zapatos, y a veces se vendían a curtidores por una pequeña, pero constante, suma. Las sillas de montar y correas, que ya no se usaban en las caballerizas reales, se desarmaban en partes. Las piezas metálicas se fundían o se vendían a herreros, y los elementos de cuero se usaban para confeccionar artículos pequeños como carteras o cinturones. Incluso la grasa que goteaba de la carne al asarse no se desperdiciaba, se recogía, se procesaba y se usaba para fabricar jabón o velas. Esto era especialmente valioso, ya que estos productos siempre tenían demanda en el mercado.
Cuanto más alto era el rango del sirviente en la jerarquía cortesana, mayor era su acceso a estas fuentes de ingresos adicionales. Sirvientes de alto rango, como los administradores de cocinas o cotos de casa, podían manejar volúmenes mucho mayores de recursos. Tenían la capacidad de llevarse grandes cantidades de excedentes de alimentos, telas o caza. Además, su posición les permitía establecer conexiones con compradores fuera del palacio, creando redes informales de distribución. Como resultado, estos sirvientes ganaban mucho más que aquellos en los niveles inferiores de la escala de servicio, y aunque estas acciones se consideraban formalmente inaceptables, en realidad se veían como algo natural. Los mismos señores rara vez prestaban atención a estos pequeños detalles siempre y cuando su propio confort no se viera amenazado. Así, los sirvientes, demostrando una envidiable inventiva, convertían incluso los residuos más insignificantes en recursos valiosos de los que podían sacar provecho.